de nuevo a El Pastor Responde. Mediante estos vídeos pretendemos que responder vuestras dudas, vuestras consultas y también, bueno, pues que os sirva para poder compartirlo con otras personas que tengan más o menos las mismas dudas. Comenzamos. Mi estimado pastor, Dios lo bendiga. Tengo una pregunta. Esta semana estuve en una campaña evangelista junto a mi hermana de sangre, entre otras hermanas de la iglesia. Mi hermana sufre de reuma. Cuando ella pasó a que oren también por ella, el pastor que oró primero le dijo así: tú tienes primero que pedir perdón porque esto viene por falta de perdón. Créame, a mí me dio mucha pena porque obviamente es mi hermanita. Ella se quedó sin palabra. Le pregunto a usted, ¿esto es así? ¿Qué cree usted? Sé que uno tiene que perdonar. Mi hermana dice que no tiene enemigos. Ha perdonado a todo el que lo hubiese herido. Me da tristeza porque no sé qué palabra de consuelo le puedo dar. Solo oro por esa enfermedad. Quisiera su sabio consejo. Dios me lo bendiga junto con su congregación. Un fuerte abrazo fraterno. Querida hermana, lamentablemente no todo el que dice ser pastor realmente lo es. E incluso muchos de los que son pastores carecen de la preparación necesaria para realizar esa importantísima labor. La postura mostrada por ese predicador procede de la teología pentecostal, que hunde sus raíces más en el paganismo que en la propia palabra de Dios. Por tanto, aconseja a tu hermana que no tenga en cuenta tales palabras, que nada tienen que ver con la verdad revelada en las palabras de Dios, sino más bien en la ignorancia de alguien que debería estar estudiando en vez de predicando. Hay un caso en las Sagradas Escrituras, en Juan capítulo 9, en el que los apóstoles tenían esa filosofía, esa postura, ¿no? Creían que cualquier enfermedad podía venir determinada por algún pecado en la vida de las personas, ¿no? Recuerdan cuando en Juan capítulo 9, versículo del 1 al 3, los cristianos le dijeron a Jesús: Señor, ¿por qué ha nacido este ciego? ¿Por algún pecado suyo o por algún pecado de sus padres? Bueno, pues Jesús dijo no, sino para que la gloria de Dios se manifieste en él, ¿no? Por tanto, no crea todo lo que dicen, ni siquiera crea todo lo que yo digo, a menos que esté respaldado por la Escritura. Es verdad que hay enfermedades provocadas por pecados. Por ejemplo, hay personas que padecen SIDA porque han estado inyectándose con jeringuillas que otros han usado, o porque han mantenido relaciones sexuales sin protección con diferentes personas y se han contagiado. En ese caso, la adicción a las drogas o la promiscuidad sexual da como consecuencia una enfermedad de SIDA. Pero no todas las personas que tienen SIDA es porque son drogadictos o porque son promiscuos sexuales. Hay niños que nacen con SIDA porque sus padres lo fueron, ¿no? Y le transmite un virus, una enfermedad que se hereda, que nada tiene que ver con maldiciones generacionales. Porque el niño que padece SIDA porque su papá o su mamá tenían SIDA, Dios no le culpa de ningún pecado. Sencillamente es la irresponsabilidad de los padres, como cuando un padre pues maltrata a su hijo. Es decir, el pecado del padre tiene una consecuencia en el hijo, pero Dios no castiga al hijo ni responsabiliza al hijo por el pecado del padre. Eso queda claro en Ezequiel 18:20, ¿no? Donde dice que el alma que pecare, esa morirá. Que los hijos no llevarán los pecados de los padres, ni los padres llevarán los pecados de los hijos. Por tanto, no existe maldiciones generacionales, pero tampoco toda enfermedad es producida por causa de un pecado. Eso es una mala interpretación de ese hombre. Por tanto, aconseja a tu hermana que no lo tenga en cuenta y, bueno, seguimos orando por ella para que Dios la sane. ¿Ok? Muy bien. Otro hermano o hermana nos consulta: pastor, a mí me dan ataques de pánico
muchas veces, con y sin motivo, desde pequeña. Siempre he sido muy asustona. Padezco de baja serotonina. Actualmente me medico para ello y puedo hacer vida normal, y con la ayuda de Dios, por supuesto. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Bueno, esta hermana consulta porque en el fondo tiene temor de que estar medicándose para un problema como ese sea pecado, pero no lo es. Es decir, el cuerpo humano es muy complejo. Cuando tenemos un problema de riñón, los médicos saben detectarlo, diagnosticarlo y tratarlo, ya que es un órgano concreto, conocido, que se ha estudiado mucho. En cambio, cuando se trata de nuestro cerebro, nos cuesta incluso creer que pueda enfermar. Y sí lo hace. Nuestros cerebros se enferman. Y los médicos saben tan poco del cerebro o de cómo funciona que les resulta muy difícil diagnosticar o tratar sus patologías, sus enfermedades. Sin embargo, el cerebro es un órgano más que, como el riñón, el hígado, el pulmón o el corazón, pueden enfermar por diversas razones. A veces tenemos que tomar algún medicamento para contrarrestar sus males, como el que está enfermo de corazón, que tiene que hacerlo para seguir viviendo. Pues igual el que tiene un problema cerebral y le diagnostican un medicamento determinado, pues tiene que medicarse para poder seguir viviendo y tener una vida normal. Damos gracias a Dios porque Él tiene poder para sanarnos y nosotros confiamos en que Dios nos sana. Pero cuando oramos y no nos sana, pues no tenemos más remedio que recurrir a la medicina humana, porque posiblemente Dios no haga el milagro porque ya los hombres cuentan con los medios o la sabiduría necesaria para tratar ese mal. Dios no va a hacer un milagro innecesario. Dios hace un milagro cuando nosotros ya no podemos. Por tanto, si tienes que tomar un tratamiento, tómalo y sigue con tu vida normal. Hay personas que son bipolares y tienen que tomar medicamentos eutimizantes, que son reguladores de las emociones. Y cuando dejan de tomar ese medicamento, pues estallan o se vienen a depresión o estallan en una euforia que les lleva a cometer errores. Mientras que si están medicados, pueden hacer una vida totalmente normal. No es pecado medicarse, no es pecado ir al médico. Solo los fanáticos que no tienen en cuenta que incluso la Biblia nos habla de medicamentos. ¿Okay? Pablo habla, por ejemplo, a Timoteo de que tome un poco de vino por causa de sus molestias de estómago. Ezequías, cuando le pidió prolongación de vida a Dios, tenía una llaga mortal que lo estaba matando. Dios dio instrucciones para que hicieran una pasta de higos y la pusieran sobre la llaga y sanaría. Eso es medicina natural, tradicional, llámale como quiera, pero es medicina. Y Dios no comete pecado. Por tanto, yo tengo un solo pulmón, el derecho me lo quitaron porque tenía bronquiectasia, es decir, agujeros dentro del pulmón. Y por causa de que el que tengo también tiene bronquiectasia, no tengo más remedio que tomar un inhalador, que es un broncodilatador, para poder respirar un poco mejor. Pero eso no significa que yo no crea que Dios no me puede sanar. Yo creo en la sanidad divina. He orado y Dios ha sanado a muchas personas a través mía. Como Pablo oró por muchas personas que sanaron. Pero Pablo tenía un aguijón en su carne por la cual oró y Dios le dijo, no te voy a sanar, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, ¿no? Por tanto, ánimo, no dejes de orar por si Dios quisiera sanarte, pero no obstante, mientras que Dios te sane, sigue medicándote sin problema alguno. Es decir, sigue con tu tratamiento sin mayor problemas de conciencia. ¿Ok? Bien, otra persona nos dice, hola pastor Nicolás, escuchando una respuesta suya donde explica que no cualquiera puede bautizar, me vino un temor sobre la Santa Cena.
¿Podría usted contestar en el momento que sepa y pueda? Al no poder congregar, yo he tomado la Santa Cena en algún vídeo que ustedes han publicado. Dígame si eso es correcto. Bueno, debido a la pandemia, pero sobre todo debido a la gran apostasía que existe hoy en día, muchos cristianos no pueden asistir a una congregación para celebrar el culto junto a sus hermanos en la fe, porque no encuentra una congregación de sana doctrina. Y eso no se trata de que no quiera, sino de que no puede. Cuando esto ocurre actualmente, gracias a Dios, contamos con la sabiduría que ha puesto en el ser humano y para que podamos comunicarnos por medio de videoconferencias o por medio de las redes sociales, de YouTube, de Facebook, etc. Podemos mantener relación, podemos mantener comunión con nuestros hermanos, incluso de otros países, en tiempo real o en diferido, da igual. Hermano, la Santa Cena es un rito establecido por nuestro Señor Jesucristo a fin de que aquellos que tenemos comunión con Dios y con nuestros hermanos en la fe podamos recordar el sacrificio de Cristo en nuestro favor. De modo que si tú tienes comunión con Dios y estás en comunión con tus hermanos en la fe bíblica, puedes celebrar la Santa Cena, aunque sea a través de videoconferencia. Porque aunque no estés presente en el lugar en el que nosotros estemos celebrando el culto, porque Dios está en todo lugar, también donde tú estás, en tu propia casa, y ve tu corazón y tu deseo de cumplir con el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Además, la Santa Cena, en la Santa Cena no eres tú quien ministra, sino el pastor que la dirige. De modo que no hay motivo alguno para que tú no puedas participar de la misma desde tu propio hogar. Aunque, lógicamente, si puedes asistir a alguna congregación de sana doctrina, debes hacerlo. ¿Ok? Pero recuerda, por ejemplo, cuando en 1 Corintios 5, Pablo exhorta a la iglesia de Corinto porque había un pecador que estaba cometiendo pecados acostándose con la mujer de su padre, con su madrastra. Y Pablo dice, juzguenlo ustedes y mi espíritu con vosotros. Es decir, Pablo estaba muy lejos. Sin embargo, en espíritu estaba con los hermanos allí. Pues en ese mismo sentido, aunque nosotros estemos muy lejos, podemos tener comunión y sentirnos en un mismo espíritu. Y si tenemos comunión con Dios y con los hermanos y estamos en un mismo espíritu, que impide que podamos participar de un culto, de la adoración, de la predicación de la palabra, de la enseñanza, como ahora, por ejemplo. ¿Ok? Así que no te preocupes por eso. Dios te bendiga. Tenemos aquí otra consulta y esta dice, hermano, un saludo afectuoso, me da gusto verte recuperado de salud. Muchas gracias. Ayúdenme en unas dudas que tengo. Si Dios hizo al hombre perfecto, ¿por qué pecó? Otra, si nosotros no heredamos las maldiciones generacionales, Ezequiel 18:20, ¿por qué entonces nos afectó el pecado de Adán? El hombre peca porque su libertad está sujeta al pecado, pero se supone que con Adán en un principio no fue así y pecó. Gracias. Bueno, voy a tratar de responder todas estas preguntas. En primer lugar, Adán no pecó porque su libertad estuviera sujeta al pecado. Pecó porque pudo hacerlo. Quiero decir que Dios lo había hecho libre para escoger el bien o el mal, para obedecerle o no. Y es Adán quien en su propia libertad escogió hacer lo incorrecto. Como está escrito en Eclesiastés 7:29. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Por tanto, el pecado de Adán tampoco afectó nuestra naturaleza humana, no afectó al ser humano, afectó a la creación, porque Dios maldijo a la creación por causa del pecado del hombre. Afectó a la serpiente, es decir, a Satanás, pero al hombre no le afectó en su naturaleza. Lo que le afectó fue que rompió
la relación que tenía con Dios, con su Creador. Por tanto, el pecado de Adán no afecta nuestra naturaleza, pues no puede el hombre transformar la naturaleza, ya que la naturaleza es obra de Dios, no del hombre. El pecado de Adán nos afectó solo en el sentido de que estableció un mal ejemplo, que fue transmitido de generación en generación, pasando de padres a hijos, de tal modo que a lo largo de los años se ha convertido en una corriente de pecado que nos arrastra, ya que todo cuanto nos rodea es tentación, es pecado, pues todo está afectado por las malas decisiones del ser humano. Pero no nos afectó nuestra naturaleza. Eso es un error, es una falsa doctrina que proviene de la Iglesia Católica Romana, que la tomó de Agustín de Hipona, ¿no? Por tanto, no existe el pecado original, no existe la naturaleza de pecado, ¿okay? Existe el pecado que el hombre hace cuando se deja arrastrar por la corriente de este mundo. Espero haber respondido tus preguntas con estas palabras. Hasta aquí este nuevo episodio de El Pastor Responde. Dios quiera que estas preguntas sirvan para que ustedes realmente puedan obtener la respuesta a sus inquietudes. Oro a Dios de todo corazón, pidiéndole que ponga en vuestros corazones el deseo de estudiar la palabra, porque es estudiando la palabra de Dios que podemos alcanzar el conocimiento de la verdad. Dios les bendiga muchísimo, hermanos, y hasta el próximo capítulo de El Pastor Responde.